Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos al Mejor Plan, el programa que le da pantalla a la Usina Cultural Platense. Estamos pero muy contentos de inaugurar este ciclo, este programa, donde vamos a recorrer toda la ciudad para conocer los distintos espacios culturales y sobre todas las cosas para conocer a sus artistas. ¿Cómo andas, Lía? Bien, muy bien, contenta de empezar esto que realmente es un buen plan quedarse con nosotros en este programa, porque así como decía Federico, vamos a conocer artistas, espacios y un montón de la cultura vinculada a la región, que es lo importante también, ¿no? La Plata, capital de la cultura de la Argentina, derrama en todas sus esquinas distintas disciplinas y todas van a estar acá en los distintos programas. Y hoy nos vamos a meter de lleno en una disciplina que nosotros conocemos y amamos mucho, que es el cine. Exactamente. Antes de eso me gustó la frase inicial, esto de la Usina Cultural Platense. La puedes usar en todos los programas si querés. La me voy gusta a usar en cómo queda. todos. Me encantó. Como eslogan. Como eslogan me encantó eso de la Usina Cultural. Vamos a hablar del cine, que por supuesto es una de nuestras grandes pasiones, así que hemos elegido a esta disciplina para el primer programa, ¿no? Porque además de muchas productoras, de cada vez más estudiantes de cine, hay muchos festivales, ya hay 4 en la ciudad, también hay ciclos de cine que se vienen consolidando. Y bueno, y todo eso a lo largo del programa vamos a estar analizándolo, ¿no? Porque me parece realmente importante cómo en estos últimos años, también a raíz de la ley, ¿no?, de medios, cómo ha crecido la industria acá en La Plata. Sí, recordemos que la ciudad de La Plata, junto con Santa Fe, es una de las ciudades que tiene la primera escuela de cine, ¿no? La escuela que ahora es la Escuela de Comunicación Audiovisual, la carrera de Comunicación Audiovisual, y que tiene muchos directores, actores y demás que se vinculan específicamente a la disciplina. Pero hoy vamos a estar hablando desde Berisso, que es también interesante pensar cómo el cine ha logrado entrar en este río bericense. Nuestro invitado, Igor Galuc, nos va a estar contando las producciones que hizo en Berisso, siempre relacionadas al río, ¿no? Y también cómo es producir para televisión, cómo es producir documentales, ficción. Realmente en estos años ha hecho una carrera increíble y todo esto vamos a estar hablando acá. Exacto. Y también tenemos como 2 columnas que van a ser como nuestros invitados y son parte ya de todo esto que tiene que ver con esta historia. Y contanos un poquito acerca de qué nos va a traer Santiago, que es nuestro columnista, si no me equivoco, vinculado al cine. Siempre al cine va a estar hablando y obviamente lo va a estar relacionando a las distintas disciplinas, ¿no? Hoy va a estar hablando de lleno de lo que es Marcelo Gálvez y sus producciones en Berisso. En este caso, Cipriano, que fue una de las películas de él que más circuló a lo largo del país. Es más, se editó en DVD, es un éxito, se puede ver. Así que Santiago va a estar poniendo el ojo en lo que es el cine y la relación con las distintas disciplinas. Sí, va a estar poniendo el ojo en descubrir como ciertas cosas vinculadas a todas las cuestiones artísticas que vamos a estar, porque nos va a traer como perlitas que tienen que ver con el cine en este caso, pero también con el teatro, con el arte callejero y con un montón de otras cosas que vamos a estar abordando. Qué lindo lugar que estamos, ¿no? Muy lindo, la verdad que sí. Me siento cómoda, me siento como en casa acá en este. Quiero un sillón así para mi casa, debo decir. Bueno, cuando termine el ciclo capaz que lo podemos rematar y capaz que te lo puedes llevar. Pensé que ya me lo iba a regalar, pero Y contame un poquito cuál va a ser el espacio, ¿no?, que va a estar recorriendo Ana en su columna en el día de hoy. Ana va a estar recorriendo durante todos los programas muchísimos espacios culturales de la ciudad, desde los más grandes y consolidados hasta los más chiquitos. Y hoy va a estar recorriendo un lugar muy especial, pero mejor que lo cuente ella, ¿qué te parece? Exacto, quiero ya ver a Ana en su espacio. Así que le damos la bienvenida a Ana al programa. Ustedes síganme. ¿Cómo andás, Ana? Hola, Fede, muy bien. ¿Y vos? Bárbaro, muy contento de empezar el ciclo, de tenerte acá en esta parte de la carpintería cultural. Así podríamos decirlo, el espacio de la construcción que hace a la idea de esta columna, que es recorrer los distintos espacios culturales de la ciudad de La Plata, que por suerte abundan, y no solamente de La Plata, sino también de la región, que me parece que ese es el eje del programa de hoy, hablar de Berisso y su identidad, y me parece justamente central hablar del grupo de teatro comunitario de Berisso, que hace 9 años desarrollan su actividad, así que creo que en ese sentido es muy interesante recuperar todo el trabajo que vienen realizando y cómo está anclado al territorio y a la historia de este lugar. Bueno, me parece perfecto. Todo esto lo vamos a desarrollar en el próximo bloque, ¿te parece? Dale, para el próximo bloque. Ustedes sigan ahí que en un minuto volvemos con mucha más información, con todo el espacio que va a contar Ana, acá en El Mejor Plan. Seguimos en El Mejor Plan y ahora sí nos metemos de lleno en la columna, ¿no? A descubrir el teatro comunitario de Berisso, que es una de las zonas más importantes, ¿no?, que tiene Berisso, este teatro comunitario.
Un grupo que justamente como paradoja no cuenta con un espacio propio, un espacio físico donde desarrollar sus ensayos, las funciones, que es una de las luchas que vienen desarrollando desde los 9 años que vienen desarrollando su trabajo, comenzaron en el 2004. Este grupo que forma parte de toda una red que se ha extendido afortunadamente en todo el país. Hay alrededor de 40 grupos de teatro comunitario, la mayor parte de ellos surgieron a raíz de 1983 del trabajo de los chicos de Catalinas del Sur, que es un grupo de teatro de La Boca, que comenzaron a entusiasmar, dicen ellos, a distintas comunidades con esta idea de hacer teatro con vecinos, pero también para vecinos, ¿no? Rompiendo esta lógica de que el teatro o el arte en general es un espacio al que solo puede acceder determinada gente que ha atravesado estudios o determinado grupo social, sino que lo que hacen es rescatar las experiencias de cada uno de los lugares, la historia, su identidad, sus saberes, para en base a eso construir las obras y, digamos, también generar una transformación, ¿no? Porque hacer teatro en comunidad a lo que apunta justamente es a unir más todos esos lazos en cada uno de los barrios donde se desarrolla. O sea, la idea es romper un poco ese molde, esa idea del cine, del teatro clásico, ¿no? Del hecho de que es solo la clase alta puede acceder, sino en este caso todos los vecinos pueden acceder al teatro. Los vecinos y cualquiera, todos tenemos la capacidad de hacer y de crear y de expresarnos artísticamente, que no hace falta tener conocimientos previos, sino que con nuestra historia podemos construir un saber desde ese lugar. Lógicamente estamos hablando de teatro y eso es un lenguaje en particular, que en este caso quienes ofician de coordinadores lo que hacen es por ahí complementar o compartir algunas técnicas para que el resto de los vecinos puedan enriquecerse con ellas y contar también sus propias historias. Soltarse, ¿no? Sacar los prejuicios de uno, animarse al teatro, animarse a colaborar con otras personas. Sí, y en este caso es un grupo de teatro que, bueno, como al igual de todos los grupos que se desarrollan en el país, en cada región se irán encontrando distintas particularidades. A la hora de hablar de Berisso, cuando este grupo comenzó a juntarse, lo primero que surgió fue la cuestión del inmigrante, ¿no? La mayor parte de los vecinos comenzaron a relatar las historias que les contaban sus abuelos de cómo habían llegado en los distintos barcos, solos, acompañados, con las familias cuando eran muy chiquitos, el trabajo también que realizaron en los frigoríficos y en las distintas fábricas, y a partir de eso comenzaron a desarrollar una obra que, valga la redundancia, está en desarrollo porque es una obra que se va alimentando con las historias de los vecinos que se van sumando, porque es un grupo que también tiene esa otra particularidad, que siempre está abierto a renovar su plantel, digamos. Me gusta escucharte y me gusta esta idea de recuperar la historia, ¿no? De recuperar la memoria de los vecinos. Sí, en ese sentido, más allá de recuperar la historia, creo que lo más importante también es el lazo, ¿no? Porque recordemos, la mayor parte de estos grupos surgieron en el 83, después de la dictadura, cuando había muchos lazos por reconstruir, y el grupo particular de Berisso surgió en 2004, después de lo que fue la crisis, así que me parece muy interesante ver cómo el arte ha surgido, le ha valido a este grupo para volver a conectarse y volver a encontrarse con su historia, pero también pensando en una transformación en el presente. Vamos a aclarar al espectador que todos los programas vamos a ver un informe, ¿no? En este caso, ¿qué vamos a estar viendo? La idea es que conozcamos a algunos de los vecinos que forman parte del taller del teatro comunitario para ver desde ellos mismos, ¿no? Cuáles son las historias y qué ha significado para ellos mismos formar parte de este grupo. Bueno, así que los invito a descubrir y a invitarlos, ¿no? También a participar del teatro y descubrir sobre todas las cosas a los vecinos de Berisso. En el teatro comunitario de Berisso surge en marzo de 2005. Yo soy una de los integrantes del comunitario de Berisso. Ya el grupo tiene 9 años. Una de las pioneras. Y yo hace 2 que estoy, o sea, prácticamente soy nueva. Y que viene trabajando ininterrumpidamente acá en la ciudad. Y algo distintivo, que está la música como un lenguaje que también cuenta. Decimos que es un teatro de la comunidad para la comunidad. Este tipo de teatro surge primariamente de tomar el espacio público, de salir a hacer convocatorias en las plazas. Y el tema de conseguir un espacio propio se hace difícil porque necesitamos un gran espacio.
Primeros Relatos es la única obra que por ahora tiene nuestro grupo. En Berisso todos tienen un abuelo, un padre que llegó de otro lado y que todos se habían trabajado en la fábrica. Gente que ha vivido en su época, en la época de los frigoríficos. Mi abuelo era inmigrante, mi abuelo trabajó en el frigorífico. Prácticamente toda la historia que cuenta Primeros Relatos es la historia de mi familia también. No hace falta tener una experiencia teatral o artística para poder estar. Creemos que todos son capaces de una expresión artística. El que viene es porque realmente le gusta. Es un orgullo, realmente. Para la edad que tengo y para la manera en la que me integraron, estoy muy orgullosa de ser parte. Estábamos viendo a los vecinos, ¿no?, que forman parte del teatro comunitario. Qué personajes y qué historias de cada uno, ¿no? Sí, en ese sentido también me pareció muy interesante destacar la labor de María Laura de Ángelo, sí, Lala, que es la directora. Ella viene del mundo de la música y comenzó siendo la directora musical, porque también obviamente es un grupo en el que se mezcla no solamente el teatro, sino también la música, la danza y la plástica. Así que realmente las charlas con ella a la previa, digamos, de lo que fue la columna fueron sumamente enriquecedoras, porque es una de esas mujeres a las que se le nota que aman lo que hacen y lo transmiten, así que realmente creo que es muy valedero su ejemplo a la hora de entusiasmarse a formar parte de este grupo. Hay que resaltar de vuelta, ¿no?, la lucha que vienen teniendo los vecinos para que tengan un lugar. Sí, como decíamos, durante todos estos 9 años se han desarrollado en distintas escuelas. Hoy en día están desarrollando sus actividades en la escuela número 9, que está sobre la calle Nueva York, que para ellos al principio fueron un poco reticentes a ubicarse en ese lugar, pero después se dieron cuenta de que es el lugar indicado donde tienen que estar, porque la historia que están contando, ese Berisso de principios del siglo pasado, ocurrió principalmente allí, ¿no? Entonces hoy en día me parece muy interesante resignificar y recordar cómo era esa calle Nueva York en aquel momento a través de lo que están haciendo los chicos del grupo de teatro. Y estas distintas experiencias de los vecinos también fueron retratadas y volcadas en varios libros, ¿no? En varios libros, sí, tuve la oportunidad, como decíamos cuando estábamos charlando con Lala, que desinteresadamente me prestó uno de esos libros. Decime que lo trajiste. Que lo traje, sí, muy así bien. Que vamos, para que lo vea, que todavía lo tenemos y que prometo devolverlo en condiciones. Me prestó el libro de Edith Sher, que es una de las principales teóricas del teatro, de los teatros con vecinos que hay en todo el país. Lo que hizo fue reconstruir todas estas historias en este libro, que fue muy interesante y que, bueno, que esperamos que todos puedan compartir. Bueno, cuando lo termines me lo pasas a mí eso. Te lo pasamos, dale. Bueno, Ana, muy completo. Te esperamos toda la semana firme acá en El Mejor Plan. Dale, vamos a ver qué próximos espacios recorremos en los mejores planes que vendrán. Ahí estaremos descubriendo la ciudad a través de sus espacios culturales. Y ustedes no se vayan, porque en el próximo bloque viene nuestro invitado, Igor Galuc, que nos va a seguir hablando de Berisso y sobre todas las cosas de sus producciones y de su cine. Y es un poco decir, bueno, ¿qué tenés vos para contar de acá? ¿Con qué te diferencias o cuál es lo rico que tiene tu lugar para que lo cuentes? Seguimos en El Mejor Plan, seguimos en el primer programa del ciclo y como es tradición ya casi en nuestros proyectos, ¿no?, lo invitamos siempre a un amigo de la casa. Exactamente, estamos hablando de Igor Galuc, que siempre está en el primer programa, ¿no? Es casi como una cábala nuestra. Por supuesto. Bienvenido, Igor, ¿cómo andás? Muchas gracias, muy bien, y nada, gracias por la invitación también de otro primer programa de ustedes. Ya sos como parte del grupo en realidad, bueno, ¿no? Básicamente. Bueno, pasan los años y nos vamos ambos, ¿no?, como colectivos culturales, haciendo muchísimos proyectos. Y vos en el cine has tenido un recorrido muy largo y también la televisión en los últimos años. ¿Cómo ha cambiado el panorama, ¿no?, a nivel tanto local como federal? Sí, en pocos años, qué sé yo, en 7 años creo que ha cambiado mucho de producir en condiciones mínimas de rodaje, muy a pulmón, también como un gran impulso de la ley de medios, ¿no? Como un gran impulso a profundizar las formas de trabajar, mejorar las condiciones de rodaje, como así también crecer y mejorar la calidad de los proyectos, ¿no? Me parece que va de la mano.
Yo pensaba en esto del crecimiento y yo me acuerdo de una entrevista que te hicimos hace mucho tiempo, cuando todavía no éramos televisivos, teníamos como otro perfil y éramos más de la radio y teníamos un programa de radio. Sí. Te hicimos una entrevista en un centro cultural y vos estabas como recién empezando a desarrollar tus primeros pasos en el cine. De ahí a ahora, ¿no? ¿Cuál fue ese proceso de crecimiento o qué ves vos que pudiste crecer desde La Plata, que también está, y Berisso, por supuesto, en el cine específicamente? Sí, hay, digo, de alguna manera lo que es el cine no cambia radicalmente lo que es un lenguaje, es decir, una obra, es decir, lo que producía en ese momento, de alguna manera en términos del lenguaje estético, audiovisuales, es de alguna manera muy parecido a lo que hoy en día también sigo produciendo. Lo que sí hay condiciones mejores de producción, definiciones que en su momento no llegábamos o los recursos eran bastante precarios. Digo, hoy hay como un acercamiento muy grande hacia la tecnología y también hubo como un proceso de ir experimentando distintas cosas a lo largo de esos años, experimentando desde el sonido, experimentando desde la imagen, que lleva a que llegues después de 7 años, 8 o 10 a producir en mejores condiciones y en mejor calidad de definición. Después los relatos son los mismos, desde hace 10 años o a la actualidad. No varía eso, lo que varía me parece es un poco la mejora de condiciones y también ir de a poco o poniéndole una semilla a la zona, a la región en que tenga su propia producción también, ¿no? Sí, pensaba que en todos los relatos está el río, ¿no? Y bueno, y se llama Río Cine la productora, pero siempre está, de personaje principal o secundario, siempre aparece el río como en tus historias. ¿Por qué? ¿Por qué el río? Creo que es el hecho de haber nacido o de poder de alguna manera interpretar tu cultura. Digo, me parece que tiene que ver con eso, o por lo menos las experiencias que yo veo de otras personas en otros espacios, por lo menos en Argentina, o al menos lo que a mí me conmueve, me llama la atención es eso, ¿no? ¿Qué rasgos culturales, estéticos, formales tenés en tu región como para que la puedas interpretar? Y además me parece que aquel que forma parte de una cultura de alguna manera puede reinterpretarla o transmitirla, presentársela a otros, darla a conocer. Y me parece que nadie mejor de aquel que vive en ese espacio. Entonces, de ahí un poco Río Cine. Y mucho se relaciona esto que estabas contando. Vos tuviste la oportunidad, sobre todo con Túneles en el Río, de viajar mucho, ¿no? Por el país y de conocer festivales. Hasta recuerdo un viaje a San Sebastián que hicieron. ¿Cómo ayuda, ¿no? ese circuito de festivales a fomentar y a difundir lo que uno hace? Sí, y sobre todo muy prematuro. Yo lo pienso ahora, después de varios años, y a veces cuesta llegar a esos espacios, es decir, de qué manera uno llega a esos espacios. Y creo que te da, o en su momento nos dio una sopapeada grande. Sobre todo son festivales muy grosos de clase A en el mundo, donde te encontrás con grandes directores, grandes películas y todo un sistema de producción al cual estábamos lejísimos. Pero bueno, es acercarte a un modo de cine que tiene que ver un poco con lo artístico y también con un sopapo industrial, ¿no? ¿Costó mucho esa adaptación de pasar después de producir cortos de forma muy independientes a empezar a producir para televisión a través de concursos federales? No, yo creo que no. De hecho, después de algunas series que realizamos, volvimos después a pequeños cortometrajes, que fue un poco el germen de todo, y además son como espacios para seguir experimentando lenguaje, recursos. Siempre ustedes hablan vos ahora estabas hablando de aprendizajes, ¿no? Y generalmente cuando nos encontramos está esta idea, ¿no? De cómo aprender a presentar un proyecto, una carpeta, cómo armar un presupuesto, que son como cosas que uno se pregunta en los pasillos y no hay como una receta cerrada, pero sí hay la cuestión de la práctica, te ayuda de alguna manera a presentarlo. ¿Cómo fue pensar Túneles en el Río? La historia, el armado, la producción, porque ahí fue una producción bastante grande, vemos ahí por la escenografía, el storyboard del proyecto. ¿Cómo fue? Para nosotros fue en su momento una superproducción. Aunque sea cortometraje, para nosotros era un gran desafío desde todos los recursos humanos, técnicos. Me parece que tiene que ver con ir mejorando y profundizando determinadas cosas, y lo que es en relación a un proyecto es, en su momento no teníamos nosotros referencia de gente cercana que estuviese produciendo en la región. Entonces el desafío es poder decir, bueno,
consumíamos mucho cine de capital, en términos nacionales, ¿no? Es decir, obviamente vemos películas internacionales, pero a nivel nacional todos los relatos que teníamos era de capital. Y es un poco decir, bueno, ¿qué tenés vos para contar de acá? ¿Con qué te diferenciás o cuál es lo rico que tiene tu lugar para que lo cuentes? Entonces, digo, la misma iniciativa te lleva a profundizar y a desarrollar. Y cuántas historias regionales que hay, ¿no? Vamos a meternos ahora de lleno, poner Olvidados del Río o Viñateros del Río, que fue un corto anterior. ¿Cómo ustedes se empiezan a involucrar con esos personajes que vienen laburando históricamente y subsisten? Me parece que la mirada de ustedes como productor, a vos como director, muy sensible, ¿no? A ese laburo y acompañarlo también a través de la cámara. Sí, arrancamos con mucha ficción al principio y después esos personajes similares los encontramos en el documental. Entonces era como ir buscando esos personajes cinematográficos que estaban por ahí en el monte, en el río. Y el primer acercamiento en términos documental fue Viñateros del Río, con la temática de los viñateros de la costa en Berisso, que eso dio pie, y junto con la ley de medios y los concursos de televisión digital, a poder avanzar en una serie temática de oficios regionales, tanto de Argentina, y después nos cruzamos también a Uruguay, como una especie, como una estética rioplatense, digamos, de poder vincular ambos países también. ¿Siempre trabajás con el mismo equipo de gente? Sí, sí, hay como una especie de núcleo duro de trabajo que se fue de alguna manera profundizando con los años. Tiene que ver con un equipo de amistad o cuasi familiar, pero siempre se van sumando nuevos actores, siempre. ¿Y crees que eso le da como porque si vos mirás hoy todos tus trabajos, desde Cuando el sol mató a la luna, que es como un video minuto que hoy nos acordábamos, pasando por Los barcos en Callan, hasta los últimos trabajos, siempre hay como una estética, hay como una mirada de Igor Galuk, podemos decir. ¿Eso Sí. te da el equipo o...? No, creo que es el aporte, justamente, es la construcción de la enseñanza que te va dando todo el equipo. Es decir, estéticamente tiene que ver con la fotografía de Ignacio Isurieta y con la cámara de Patricio Ramos y con toda una logística de armado de Paula. Sí. Eso es garantía para nosotros de trabajar en las mejores condiciones de rodaje y profundizar siempre la obra, con un gran compromiso. Siempre hay actores que van apareciendo en la serie, que tiene como una envergadura de trabajo mucho más grande, más importante, siempre ir sumando y a veces que hay gente que se suma de manera sana y fuerte al proyecto y otros que no van quedando en el camino, entonces es también ver los cuadros que vayan militando audiovisualmente, digamos, la propuesta. Siempre me quedo con lo que decís de esa, ¿no? La construcción colectiva, que es tan importante con el cine como en cualquiera de las disciplinas que vamos a tratar en este programa, porque en La Plata se está produciendo mucho, y me parece que se ha aprovechado de ese tipo de producción, pero siempre la construcción colectiva es lo que prima. Sí, completamente. Digo, no, uno puede partir de tener una mirada o una propuesta. La propuesta se lleva de manera colectiva y grupal, es decir, no hay nada... por más que yo quiera estar en todos los roles, es imposible. Siempre hay que tener un gran equipo de trabajo para llevar adelante una obra. Y me parece que con el tiempo, mientras más se va afinando ese equipo humano, donde mejores resultados dan las obras, ¿no? ¿Qué te dicen tus familiares o tus conocidos cuando ven? Porque cuando el público general es como más, bueno, es la obra para el público, pero lo que más a veces uno le da miedo es como los conocidos, ¿no? Que te miran, que te observan, que te critican. ¿Cómo te llevas con esa ala de la crítica familiar en tus trabajos? Que es la más feroz. Es la más feroz, ¿no? sí, tal cual. Son grandes espectadores también, son grandes espectadores donde tienen una... Para mí funcionan como un público... Es el espectador común para mí. Es aquella persona común que va al cine. Mi familia representa de alguna manera eso. Son espectadores críticos donde claramente vas... esto no lo entendí, esto sí, esto está bárbaro, está buenísimo esto. Entonces son como síntomas que uno va teniendo del espectador común. Entonces siempre hay una ida y vuelta con la familia, digamos.
Bueno, y con una familia que es de Berisso, ¿no? Exacto. Y vamos a seguir hablando del Por cine supuesto. de Berisso porque vamos a hablar ahora con Santiago de otra realización que fue hecha en Berisso, que es Cipriano, yo hice el 17 de octubre, en este caso de Marcelo Gálvez, así que nos va a estar contando cómo fue esta producción, que aparte fue una producción de época, ¿no? Hoy vamos a estar hablando en este espacio, ¿no?, que dedicamos al cine y con esta esencia bericense de este día, no solo por Cipriano, yo hice el 17 de octubre, sino por el director, un director muy querido por nosotros, un director que me arriesgaría a decir que hizo posible que hoy estemos acá sentados. Puede ser, es una buena propuesta. Se trata de Marcelo Gálvez, también originario de Berisso, y escuchaba mientras hablaban con Igor un montón de temáticas en común. Pensaba en esto de poner el ojo sobre los trabajadores, sobre los oficios y capturar esa esencia de la región, ¿no? Esa importancia de abordar lo regional con la mirada propia. Bien, entonces vamos a quedarnos con esta idea de la mirada propia y la mirada en la región de Berisso, desde acá, desde la ciudad de La Plata. Ya volvemos para seguir charlando con Santi sobre esta película. Estamos acá con Santiago Cavazzi, que va a ser el encargado de llevar adelante esta columna. Un poco Federico ya te estuvo presentando en el primer bloque y estuvo hablando sobre de qué se va a tratar este espacio, pero contanos vos un poco cómo armaste esta idea de pensar el cine en vinculación con el programa. Nuestra pasión por el cine es ineludible y lo que vamos a buscar en cada columna es un poco traer desde lo conceptual hasta el contexto de lo que vamos a hablar en cada programa, la disciplina artística también. Vamos a tratar de integrar un poco de todo lo que se va a hablar en cada edición del Mejor Plan y traerla o analizarla desde la mirada del cine del séptimo arte. O sea que podemos descubrir películas que tienen que ver con el teatro, con la música, con el arte callejero. Bueno, en este caso, películas que tienen que ver con el cine, es lo más difícil, ¿no? En este caso vamos a hablar hoy, en el Mejor Plan, de Cipriano, yo hice el 17 de octubre, una película de Marcelo Gálvez, que tiene un poco de todo esto que estamos hablando en el programa, de lo que es el trabajo colectivo, del teatro, de lo que cuesta realizar cine, pero también de las posibilidades del cine, ¿no? Vamos a arrancar por lo menos remarcando esto, que esta película Cipriano participaron un gran número de personas, casi 400 actores de la región que colaboraron para que se pueda lograr en una película autogestionada que intentó llegar a un concurso del Inca, no tuvo esa posibilidad de acceder a un crédito, a un subsidio del Instituto de Cine. Sin embargo, se puso sobre la mesa, ¿no? No hay dinero. ¿Qué hacemos? Y todos decidieron seguir, colaborar desde lo actoral, desde lo técnico, y se pudo lograr una gran película con una gran dificultad por delante, porque Cipriano es un personaje que habla de la esencia del peronismo en aquel nacimiento entre el 43 y el 45, transcurre la película, y todo esto conlleva un trabajo de vestuario, móvil, de escenografía, un gran número de personas que tienen que colaborar y todo pulmón con unas pocas financiaciones que tuvieron ahí de parte de los gobiernos municipales. Sí, y gran apoyo también del municipio en ese plano, ¿no? De poder trabajar para que esta ciudad de Berisso se parezca de algún modo a esa ciudad que dio origen míticamente al peronismo y que también tienen como incluso escenas bastante interesantes vinculadas a las marchas, al lugar que ocupan los caballos. O sea, hay un gran trabajo de producción de la primer ficción, y esto también es importante decirlo, de Marcelo Gálvez, que venía trabajando con documentales, también como Igor, ¿no? En este cruce entre el documental y la ficción, pero que en el caso de Marcelo abordaba como otra cosa, ¿no? El Maestro de Dos Mundos, Mauro Huichik, todas cosas que tenían que ver con otro lugar y no su propio origen, ¿no? Pero que tiene mucho de Berisso, de este Berisso que tiene río, y también tiene toda esta fuerza de obreros industriales, de inmigrantes también, ¿no? Que hacen a la esencia de Berisso y que él supo capturar a lo largo de varios trabajos. Hace muchos años que realiza cine y televisión, incluso es docente en la Facultad de Bellas Artes, en el IUNA, en el TEA. Es una persona muy querida por nosotros, que posibilitó, nos introdujo en el mundo de la televisión, porque también esto hay que remarcar lo importante de la televisión, abordando los otros espacios artísticos, no quedar solo en el show liviano. Exacto. Bueno, vamos a ver un fragmentito entonces de Cipriano, yo hice el 17 de octubre, y después seguimos charlando. Estamos cansados que estos señores borren con el codo lo que han escrito con la mano. Por eso, ponemos a consideración de los compañeros las dos alternativas. Volvemos al trabajo y esperamos a que nos contesten. O comenzamos un paro por tiempo indeterminado hasta que se cumplan nuestras leyes laborales.
Mientras realizamos la asamblea, algún alcahuete llamó a la policía y esta no tardó en responder. Actúan como si fueran la Gestapo de los frigoríficos. Ellos saben que la violencia policial es la fuerza del capitalismo. Y me quieren a mí, como si fuera un trofeo. Las radios y periódicos revelan que ante las presiones de los sectores conservadores, Perón renunció a su cargo y el presidente Farrell lo envió a la isla a Martín García. ¡Silencio! Levanta más el volumen. Se ha nazificado al país. A la fuerza material imperante debemos oponer una gran fuerza moral y política. El pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Como en una histórica cruzada de la libertad y la dignidad argentina, amenazada por la dictadura. Hola, sí. ¿Está bien? ¿A qué hora? Está bien. Cuídate. Cuídate. Un beso. Acabo de hablar con Cipriano. Me pidió que les transmitiera que la suerte de la marcha de mañana depende exclusivamente de lo que hagamos los obreros de Berisso. Vamos, compañera. Vamos, arriba, arriba todo el mundo. Vamos. Vamos, que hoy es el día. Vamos, vamos. Arriba, arriba, arriba. Vamos, afuera todo el mundo. Vamos, vamos. Que hoy llegó el día, compañera. Vamos, arriba, arriba. Vamos, llegó el día. Vamos, compañera, vamos a rescatar a Perón. Vamos, compañero, vamos. Vamos, compañera, vamos a rescatar
Ahí estábamos viendo escenas de Cipriano, incluso identificando como ciertos actores, ¿no?, de este teatro comunitario que venía hablando Ana, y que se pusieron el cuerpo, el cuerpo lo tenían puesto, pusieron el cuerpo a la película y trabajaron codo a codo, ¿no?, con el director y todo el equipo de producción. Sí, tuvo realmente una apropiación muy interesante de lo que es los vecinos de Berisso, que cuando se enteraron de la historia, todos querían colaborar, desbordó un poco, me imagino, esa producción, pero parte del interés de cómo remarca esta película, cómo recupera esa esencia de Berisso, esa Berisso trabajadora, una Berisso adorable de lo estético, porque incluso al día de hoy, si uno recorre las calles, es casi una escenografía de película, ¿no? Por momentos uno se mete en algunos recovecos o esas fábricas que tienen mucho de nostalgia, ¿no? También mucha carga nostálgica, esas calles con adoquines, y parece que uno estuviera en el medio de un set de película. Esto facilitó, me imagino, un poco lo que sería el rodaje. Sí, también fue como un gran trabajo del director artístico, ¿no?, de poder aprovechar como estos lugares, ¿no? Porque incluso en Berisso, también en la ciudad de La Plata, hay como edificios históricos y lugares que te permiten crear otras épocas, y que está bueno poder mirarlos desde otro lugar que no sea el lugar cotidiano en el que uno pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces, de la representación, decíamos, aborda mucho de Berisso, pero también vamos a abordar lo que es el personaje, ¿no? Cipriano Reyes, lo que decíamos que aborda el inicio del peronismo, su gestación, pero desde un personaje muy polémico. Incluso el propio Marcelo Gálvez lo ha remarcado, la elección, digamos, no es azarosa, él buscó un poco plasmar las contradicciones que ha tenido el peronismo como movimiento de trabajadores a lo largo de toda su historia. Cipriano Reyes, que fue el impulsor de esta movilización del 17 de octubre del 45, cuando se pidió sacar a Juan Domingo Perón de la cárcel de Martín García por esta movilización de los trabajadores, pero que tiempo después fue preso por el propio peronismo por tener serios desacuerdos con la política que había tomado. Parte de esto fue que el Partido Laborista, que integraba Cipriano Reyes en Berisso, fue disuelto para integrar todos en este partido peronista, Partido Justicialista, después llamado como Movimiento Nacional. Esto genera algunas disidencias, y creo que un poco allí reside que este personaje enigmático para lo que sería la historia de un movimiento sumamente trascendental para el país haya sido medio olvidado o dejado en las penumbras. Sí, recordemos también que cómo aborda Marcelo la película tiene que ver con estas discusiones, no del después, pero sí del previo, ¿no?, de cómo se llega a esa movilización del 17, porque él pone escena también donde Cipriano está discutiendo con otros trabajadores, abre las puertas de su casa, genera discusiones también con el tema de la familia, o sea que hay un montón de cosas que inclusive creo yo, no sé, esto es una hipótesis, quizás no es así, después en algún momento invitaremos a Marcelo a que nos cuente, pero que tiene mucho que ver de recuperar las memorias colectivas, ¿no?, de eso que le contaban los mismos vecinos de Berisso, cómo vivieron esa época, ¿no? Sí, incluso lo cotidiano, el estado de movilización que había en esto de ir de casa en casa. Estamos hablando de mediados de la década del 40, las comunicaciones eran otras, incluso la organización obrera en ese momento estaba dividida en varias comisiones para, digamos, no sufrir represión si era el caso. Esto habla un poco, se ve bien reflejado en la película cuál era la cotidianidad de esa Berisso de trabajadores y cuál era el estado de movilización obrera que había alcanzado Cipriano Reyes. En tan solo 3 años logró formar un sindicato, organizar a las personas, luego de un recorrido bastante variado a lo largo del país. Bien, entonces ya quedan todos invitados a ver Cipriano. Yo hice el 17 de octubre. Vos, por supuesto, a venir todos los días del programa a contarnos un poco historias del cine acá. Bienvenido, Santi, al Mejor Plan. Gracias. Y nosotros vamos a seguir con Federico y Igor hablando del cine en Berisso. Y nosotros seguimos junto con Igor acá en el living de Mejor Plan. Y recién escuchaba a Santiago hablar de Gálvez, ¿no? Y te escucho hablar a vos acerca de tus proyectos. Y ustedes transmiten mucha pasión acerca de Berisso, ¿no? De retratar sus calles, a sus habitantes. Y eso realmente se nota mucho en sus producciones. Sí, Berisso tiene como... culturalmente está apartado de La Plata, de Ensenada. Es decir, culturalmente se ha construido una sociedad tanto de migrantes como migrantes mismo del interior del país, como toda la población inmigrante que vino, que lo ha tornado particular y con un amor especial para aquel que pertenece a Berisso. Por lo tanto, bueno, Marcelo Gálvez también ha hecho sus laburos también en la región, que tiene que ver con esa impronta que tiene la zona, ¿no? de pertenecer y todos los relatos e historias que
que existen, ¿no? Y esos relatos, que muchos están incluidos en Olvidados del Río, a mí me daba la sensación como espectador que podrían ser infinitos, ¿no? De donde ponían el ojo, donde ponían la cámara, afloraba algún trabajador o algún habitante y les podía contar una historia. No, no tanto, no tan así. Hoy en día no es la situación de hace 50 años atrás, donde sí habría una gran cantidad de personas viviendo dentro del monte. Hoy en día justamente lo que rescata la serie Olvidados del Río es eso, es aquellos que han quedado donde el trabajo para la búsqueda de esos lugareños que todavía existen es de a pie. Es de a pie, exacto. Es hablando con cada uno que te pueda dar alguna referencia de alguien que todavía siga haciendo determinados oficios. Pero no es que desbordan de personajes. Están y los que sobreviven o subsisten son grandes personajes por el rostro, por lo curtido de los años, por la experiencia de sus vidas. Son grandes historias. Vamos a trasladarnos a la mesa chica de la productora de Río Cine. ¿Qué tiene que tener una historia para que ustedes la vuelquen en la pantalla, para que te metas de lleno en la producción y vos como realizador también, ¿no? ¿Qué buscás en cada historia? Siempre buscamos rostros, retratos. Para nosotros la historia tiene que ver con el rostro. Es decir, la historia está cargada en el rostro de las personas y en el contexto de dónde vive. Me parece que son dos claves. Después, eso es para nosotros lo principal en términos de documental. Después, si la historia es magnífica o no, no importa. Me parece que lo primero es retratar a las personas en el lugar donde viven. Eso como punto. Me hizo acordar a Paisanos, ¿no? Cuando él dijo rostros, me acordé de los rostros arrugados de los paisanos, de las manos, como manipulando ciertas cosas que usan para trabajar y demás. Y te quería preguntar cómo fue estrenar, o no sé si estrenar, pero sí que tus producciones estén en una pantalla a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Es una experiencia que tiene que ver también con el desarrollo de la implementación de toda la televisión digital en Argentina. De alguna manera no es un estreno tan masivo. Hoy en día estamos como en pleno proceso de transformación de lo que era la vieja televisión analógica a la digital. Por lo tanto, es un estreno más, si se quiere, más a pulmón también. Es decir, se estrenó Paisanos, la serie en Trenquelauquen, y después fue reproducido tanto en Córdoba, en Río Negro, en Formosa, Chaco, provincia de Buenos Aires también. Son, de alguna manera, los estrenos como este estudio donde estamos también. Son primeras televisoras de las regiones, son primeros espacios de difusión de la ciudad o de la región, donde, bueno, de alguna manera el aporte es ese, es decir, contando lo propio en otros espacios que recién comienzan a formarse, donde también, de alguna manera, aspiran a nuevos espectadores también, ¿no? Con este gran cambio. Y de ese lado la bola cae ya en nosotros, ¿no? Como productores, porque tanto estuvimos peleando por estos espacios que ahora hay que defenderlo a través de proyectos, de presentaciones. No sé vos qué pensás. Sí, hay una cuestión que tiene que ver con la constancia y con la insistencia de determinados espacios. Cuando se gana un espacio sabiendo la industria actual de televisión o de cine, el gran desafío es sostenerla a lo largo del tiempo. Por eso vuelvo a lo que es la creación del grupo de trabajo. Si las bases de una productora o lo que fuere no son sólidas, no se sostienen a largo plazo. Por lo tanto, estos cambios y las producciones tienen que ver con un gran compromiso, esfuerzo, dejando de lado varias cosas como para sostener un camino de laburo, ¿no? Totalmente de acuerdo. A los espectadores los invitamos a meterse en la página de Río Cine y van a encontrar todas las producciones que también están subidos en la CDA, se pueden ver online. Realmente son imperdibles y hay muchísimos capítulos, que eso es lo más importante. Sí, muchas historias también. Yo me quedé con un montón de preguntas. Vamos a tener que volver a invitar a Igor en algún momento a seguir. ¿Te gustaría acercarte acá? ¿Te sentiste cómodo? Sí, perfecto. Bueno, y seguramente vos vas a ser uno de los actores también que va a sostener todo esto de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y las televisoras regionales, seguramente.
Bueno, muchas gracias, Igor, por estar acá en el primer programa. Y como primer programa vamos a comentarle al espectador que siempre nos vamos a ir con un videoclip platense, ¿no? Una ciudad que rebosa música por todos lados, ¿no? Sí, exactamente. La ciudad de La Plata tiene como una cultura muy ligada a la música. En este caso vamos a estar viendo Nan Goldin, que es una fotógrafa. El videoclip se llama así, es una fotógrafa estadounidense la que le da nombre a este videoclip. Y es de Daniela Silis, que también es fotógrafa y directora de lo que vamos a ver ahora. De Fabricio Algo. Así que bueno, todas las semanas acá, siempre presentes en Mejor Plan para escuchar la música. Y recuerden, este fue el primer programa de un largo recorrido que vamos a estar viendo toda la cultura platense. Así que espero que la hayan pasado bien. Yo la pasé perfecto. Te iba a preguntar cómo te sentiste como en este nuevo living. Ya es casi como nuestra casa, ¿no? Por lo menos me gusta pensarlo así. Todos los programas vamos a estar apreciando diferentes lugares de este gran escenografía que hizo Nacho Buendía. Así que bueno, todos invitados. Esto fue el Mejor Plan. Hasta la semana que viene.